Como segundo punto, la autora nos habla sobre los conceptos, tipos y concepciones de interpretación, ¿no? Con respecto al concepto de interpretación, esta es la interpretación jurídica, es una interpretación de enunciado. Y y cómo interpretar un enunciado consiste en atribuirle sentido o significado. La interpretación jurídica consiste en la atribución de sentido o significado a los enunciados jurídicos, la cual nace de tres observaciones que son, uno, el término interpretación no siempre se usa por los juristas de forma coincidente, por cuanto unas veces se usa un concepto amplio, es decir, cualquier texto jurídico requiere ser interpretado, y otras contexto restringido, un contexto restringido. Es decir, solo es necesaria cuando el significado de los textos es oscuro o discutible. Dos, se habla de interpretación para denotar también otras operaciones, singularmente la identificación de las fuentes del derecho, válidas, la integración del derecho en caso de lagunas o la resolución de antinomias. Y tres, cuando los juristas hablan de interpretación suelen pensar en la interpretación de la ley y de las fuentes del derecho general, por cuanto la mayor parte de la literatura jurídica sobre la interpretación se centra en la interpretación de las fuentes. También tenemos lo que son tipos de interpretación, entre los cuales existen cuatro tipos de interpretación, ¿no? Uno es la interpretación auténtica, la oficial, la doctrinal y la judicial. Sobre la interpretación auténtica, es la que realiza el propio autor del documento o disposición interpretada, dictando una nueva ley en la que se fija cómo debe interpretarse la ley objeto de controversia. Dos, con respecto a la interpretación oficial, es la realizada por una autoridad u órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones institucionales. Tres, tenemos lo que es la interpretación doctrinal, que es la realizada por los juristas a través de obras académicas, siendo que estos no están habilitados para decidir el significado de las normas. Sus interpretaciones solo son consideradas como sugerencias o recomendaciones. Y por último, tenemos la interpretación judicial. Es la realizada por un órgano jurisdiccional cuyo objeto es decidir si el caso en cuestión e- entra o no en el campo de aplicación de la disposición normativa interpretada. ¿Ya? Conforme a lo antes expuesto, se tiene que la autora concluye que el estudio de la interpretación se interesa en la interpretación judicial, por cuanto ésta produce efectos jurídicos vinculantes, mayormente se ciñe al caso concreto sobre el que se decidió. Ahora, con respecto a las concepciones de la interpretación, tenemos tres concepciones. Tres concepciones. Uno es la concepción objetivista o cognoscitivista de la interpretación, la cual, eh, según la cual los textos legales tienen un significado propio u objetivo. E interpretar consiste en averiguar o conocerlo. Esta concepción se conecta con un modelo de juez autómata. Un juez que en todo caso desempeña una actividad objetiva, neutral, valorativa, no creativa, sino simplemente aplicable y que por ello mismo requiere pocos esfuerzos argumentativos. Dos, tenemos la concepción subjetiva de la interpretación, según la cual los textos legales no tienen un significado propio u objetivo
E interpretar consiste justamente en decidir o adjudicarles uno que estará influido por las actitudes valorativas de los intérpretes y o los intereses sociales, económicos, entre otros, que rodean el caso. Esta concepción vincula con el juez creador de derecho, quien desempeña una actividad ideológica, valorativa, no aplica, sino esencialmente subjetiva. No aplicativa, sino esencialmente subjetiva, quiero decir. Por lo cual no es susceptible de control racional de las decisiones. Y por último, tenemos lo que es la concepción intermedia de la interpretación, según la cual interpretar consiste en atribuir significado al texto legal y en ciertos casos tiene sentido referirse a la interpretación como descubrimiento o averiguación del significado. Su interpretación es considerada una decisión más o menos discrecional en el ámbito de las posibilidades interpretativas del texto legal y por lo cual es susceptible de un control racional, ¿no? Ahora,